Bueno, aquí vamos con otro vídeo que está relacionado con el tema de balances. Ya habíamos visto en otro vídeo, habíamos analizado un poco cómo era la colocación de cada uno de los elementos patrimoniales en el balance, cómo podíamos de ahí calcular alguna de las incógnitas que se nos planteasen en la EBAU y cómo podíamos colocar cada elemento en su sitio, ¿vale? A partir de aquí, una vez que tenemos ya hecho el balance y colocada cada cosita en su sitio, lo que necesitamos es hacer un análisis de este balance. Ya tenemos un poco hecha la foto de la situación de la empresa y ahora lo que tenemos que saber es analizarlo. A mí si me dan estos números así, puedo no saber qué quiere decir, si a la empresa le va bien, le va mal, si puede asumir sus deudas, cuál es la situación de esta empresa. Entonces eso es lo que vamos a hacer con el análisis de los ratios, el análisis del balance, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir haciendo es este análisis financiero. Vamos a empezar con el análisis financiero tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿vale? Vamos a hacer un análisis financiero a corto plazo que es un análisis de la liquidez. Lo primero que vamos a hacer es calcular el fondo de maniobra. ¿Cuál es el fondo de maniobra de la empresa? Para eso lo que tenemos que calcular es aquí para poder acordarnos, a quien le guste la música un poco metálica, nos podemos acordar como que el fondo de maniobra es ACDC o activo circulante esto corriente menos pasivo corriente, ¿vale? AC menos PC. Como ya teníamos hecho en el balance y tenemos hecho el cálculo de cuál es ese activo circulante y ese pasivo circulante, lo único que tenemos que coger es el dato que tenemos ya calculado. Por eso es muy importante colocar cada cosa en su sitio para no hacer un análisis incorrecto. Pero una vez que tenemos todo esto ya calculado, podemos ir a hacer este análisis financiero. Activo circulante menos pasivo circulante, y podemos tener tres situaciones. Las hemos pintado aquí, ¿vale? Esto sería el activo por un lado y el pasivo por otro lado. Tenemos el activo no corriente, activo corriente, capitales permanentes, que aquí serían el pasivo neto y el no corriente. Esos son los capitales permanentes. Y por otro lado el pasivo circulante. Nos puede suceder que este fondo de maniobra, este activo circulante es mayor que el pasivo circulante. Lo podemos ver aquí gráficamente. Esta parte verde quiere decir que el fondo de maniobra es positivo. Esto quiere decir que tenemos solvencia financiera, que quiere decir que las deudas que tenemos a corto plazo, este pasivo corriente, podemos asumirlas con nuestro activo corriente y que incluso nos sobraría algo de ese activo corriente. Las deudas a corto plazo las asumimos con el activo a corto plazo, ¿vale? Otra situación que podemos tener, y la pongo aquí en rojo, sería la inversa, que el fondo de maniobra es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el pasivo circulante, nuestras deudas a corto plazo, corriente, perdón, cuando diga circulante no me hagáis caso porque esa es la forma en la que se decía en mis épocas de estudiante en la universidad, pero luego se cambió. Cuando diga circulante, entendedme como corriente, ¿vale? El pasivo corriente, en este caso, es superior al activo corriente. Eso quiere decir que tenemos más deudas a corto plazo que nuestro activo corriente. ¿Qué quería decir el activo corriente? Las existencias, el realizable y el disponible. Esta parte de aquí no nos llega a corto plazo para hacer frente a nuestras deudas a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que tenemos dificultad para afrontar nuestras deudas a corto plazo. ¿Eso en qué se va a traducir? En un concurso de acreedores, ¿vale? Si tenemos esta situación en la EBAU, lo que tenemos que poner es esto. Nuestra conclusión es esta. Vamos a sufrir un concurso de acreedores, ¿vale? Luego nos podemos tener una situación en la que el fondo de maniobra es cero, que exactamente nuestras deudas a corto plazo son iguales que nuestros activos a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy justitos, que pueden surgir problemas, que pueden surgir posibles tensiones de liquidez, ¿vale? Estas son las tres situaciones que podemos tener y estas son las tres explicaciones que tendríamos que dar. Una vez que tenemos este análisis hecho, entramos en los ratios. Los ratios a corto plazo de liquidez
Tenemos tres fundamentalmente. Aquí os he puesto varios nombres por los que se conoce a cada uno de los ratios porque pues depende del libro, depende del manual que nos encontremos o pues podemos encontrarlo con un nombre o con el otro, ¿vale? Os he incluido de todas maneras la forma en la que los vais a encontrar nombrados en la EBAU también, ¿vale? Para que aquí podamos hacerlo bien. A corto plazo vamos a hacer tres ratios que tienen que ver con este activo corriente y con este pasivo corriente, ¿vale? En el denominador, en los tres casos, vamos a poner el pasivo corriente. Entonces, lo que vamos a analizar es la capacidad que tenemos para asumir estas deudas a corto plazo. Y en el numerador, ¿qué es lo que vamos a poner? En el primer ratio, que es el ratio de liquidez general o de ratio de liquidez corriente, es activo circulante entre pasivo circulante. ¿A qué nos suena esto? Esto es exactamente el fondo de maniobra, pero en vez de hacerlo con una resta, lo hacemos con un cociente. Vamos a llegar a la misma conclusión, por tanto, que llegamos aquí, solo que vamos a tener una alerta, ojo, alerta en el caso de que este ratio nos dé por debajo de 1, porque en este caso, ¿cómo nos encontraríamos? Aquí, en el caso que el fondo de maniobra es negativo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el denominador, el pasivo corriente, es superior al activo corriente. Por tanto, nos da por debajo de 1. Por tanto, conclusión, la misma, concurso de acreedores. ¿Vale? Os voy a poner aquí, en el libro aparecen otros datos, pero os voy a poner los márgenes, ¿vale?, que se indican en la EBAU, que nos van a servir como referencia en la EBAU. Entonces, estos son los, digamos, como el margen recomendado, ¿vale? El rango recomendado. Es muy importante que cuando hagáis este apartado en la EBAU, siempre, aparte de poner correctamente qué es lo que estamos analizando, arriba y abajo poner correctamente de qué ratio se trata, nombrarle correctamente, que pongamos cuál es la recomendación que se sitúe entre 1,5 y 2. A partir de aquí, depende del dato que nos den a nosotros, en concreto con el ejemplo con el ejercicio que hayamos hecho, aquí hacemos este cálculo y lo que nos dé, lo que tenemos que hacer es analizar en relación a esta recomendación cuál es la situación de nuestra empresa. Si está por debajo de 1,5, hasta llegar a 1 podemos decir que, bueno, podría ser aceptable, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Estaríamos en este caso con un fondo de maniobra igual a 0 en el que las deudas a corto plazo son exactamente iguales a nuestros activos a corto plazo, y aquí si tenemos algún problema con que un cliente no nos paga, con que no podemos vender parte de nuestras existencias o se nos deterioran o lo que sea, nos estamos arriesgando mucho, ¿vale? Entonces, lo ideal es tener un poquito de margen, entre 1,5 y 2, ¿vale? Si tenemos un ratio que supera con mucho el 2, aquí lo que nos puede estar pasando es que tenemos, digamos, aquí algún disponible que podríamos estar invirtiéndolo de una mejor forma, ¿vale? Puede ser que tengamos un exceso de disponible, por ejemplo. Ahí habría que analizarlo, ¿vale? La recomendación aquí. El ratio de liquidez rápida o test ácido, se conoce normalmente como test ácido, lo que hacemos es, en vez de poner en el numerador todo nuestro activo circulante, que son existencias realizable y disponible, quitamos esta parte de aquí, las existencias, ¿vale? Porque muchas veces son más difíciles de vender en el corto plazo. Entonces, simplemente con nuestro realizable y nuestro disponible, lo que tenemos que hacer es ver en qué situación nos quedamos. Recomendable, una vez más, siempre hay que ponerlo. Esto indicadlo porque si no os va a restar en la EBAU. Entre 0,75 y 1. Para poder acordarnos podemos ver que es exactamente la mitad de 1,5 y exactamente la mitad de 2. ¿Vale? Este sería el ratio recomendable. Si está por debajo del 0,75, lo que tendríamos que indicar es que hay un cierto riesgo de tener poco efectivo para atender
los pagos inmediatos. Poco efectivo que nos llegue de aquí, ¿vale? Para atender estas deudas que tenemos de corto plazo. Y si tenemos un ratio por encima de 1, igual que en el caso anterior, lo que podemos indicar es un exceso de tesorería o que tenemos recursos ociosos, ¿vale? Esto es lo que hay que indicar. No solo vale con poner bien el ratio, plantear cuál es el rango recomendable, sino después calcular bien en nuestro ejemplo y poder analizarlo. Hay que poner un comentario, un análisis de cómo valoramos nosotros ese dato que nos ha salido en nuestro caso. Y por último sería el ratio de liquidez inmediata, de disponibilidad inmediata o ratio de tesorería. ¿Qué es lo que hacemos? Igual que antes, en vez de tener todo el activo circulante, antes hemos quitado las existencias, ahora quitamos el realizable. Vamos a analizar simplemente qué capacidad tenemos de responder a nuestras deudas a corto plazo con simplemente lo que tenemos disponible, ¿vale? En inversiones financieras a corto plazo, bancos y caja, lo que tenemos más líquido. Hacemos este cálculo y debería estar comprendido entre 0,1 y 0,3, ¿vale? En este caso, lo que sí podríamos decir es que depende mucho, en esta situación, depende mucho del tipo de empresa que tengamos, ¿vale? Puede ser de la velocidad de los cobros y los pagos, pero básicamente podemos decir que está en una situación óptima situada entre 0,1 y 0,3, ¿vale? Vamos a entrar ahora, este sería el análisis a corto plazo, ¿vale? El análisis de la liquidez. Vamos a ver qué sucede ahora con un análisis de largo plazo o análisis financiero de solvencia, ¿vale? Tenemos aquí, en este caso, 4 ratios, básicamente, a los que nos podemos agarrar, ¿vale? Tenemos el ratio de garantía o de solvencia global, que también se le llama la distancia a la quiebra, ¿vale? En este caso, ahora vamos a incluir, como es un análisis a largo plazo, ya no vamos a estar analizando simplemente activo corriente, pasivo corriente, como era el caso de la liquidez en el corto plazo. Ahora vamos a estar hablando de el resto de las deudas que tenemos. Ojo, porque vamos a ver que los ratios menciona o el pasivo neto, ¿vale? Nuestro patrimonio neto, o vamos a ver que aparece la P únicamente, el pasivo, y ahí se incluye el no corriente y el corriente, ¿vale? Que sería el exigible. Pasivo no corriente y pasivo corriente, lo tenemos aquí, mencionado el no corriente y corriente, esto es lo que llamamos pasivo. Cuando estemos hablando del neto, del no exigible, lo nombramos así, patrimonio neto, ¿vale? Primer ratio, entonces, activo entre pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Activo, todo el activo, ¿vale? El total del activo, entre el pasivo, que es el no corriente y el corriente. El rango en el que nos manejamos, creo que en el libro aparecen otros datos, pero en la EBAU marca entre 1,7 y 2, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta aquí que en este análisis que estamos haciendo de largo plazo de solvencia, lo que estamos es analizando la capacidad para atender el pago de todas las deudas, no solo las de corto plazo, todas las deudas al vencimiento, mediante la conversión en dinero líquido de todos los activos, ¿vale? Aquí analizamos todos los activos, ¿vale? El margen bueno entre 1,7 y 2, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que vamos a analizar? Es la capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a las obligaciones que tenemos. ¿Las obligaciones cuáles son? ¿Nuestro neto? No. Son nuestras deudas a largo plazo y a corto plazo, ¿vale? Entonces, esta es la garantía que tienen los acreedores de que van a cobrar sus deudas, ¿vale? Con todo el activo que tiene la empresa. Si tenemos un dato cerca de 1, la quiebra puede ser que se esté aproximando. ¿Qué quiere decir que tenemos un ratio igual a 1? Que el activo es exactamente igual al pasivo. O sea,
todos los activos de nuestra empresa, si vendiésemos toda nuestra empresa, todo, desde los terrenos, las construcciones, todas nuestras existencias, todo lo que supone el activo, estaríamos exactamente justitos para asumir todas nuestras deudas, tanto las de largo plazo como las de corto plazo, con lo cual estamos un poco justos, cerca de la quiebra. Si el ratio nos saliese inferior a 1, eso sería una quiebra técnica. Ni vendiendo inferior a 1 quiere decir que ni vendiendo todos absolutamente los activos que tenemos en la empresa, quiere decir esto, ni convirtiendo todo esto en dinero, toda nuestra propiedad industrial, inmovilizada, intangible, inmovilizado material, construcciones, transportes, maquinarias, materias primas, nuestros clientes nos pagasen y pusiésemos todo nuestro dinero en caja, sumando todo esto, no somos capaces de pagar nuestras deudas, ¿vale? Entonces, los valores son orientativos, pero aproximadamente hablamos de que ahí más o menos estamos en una situación saneada entre este rango, ¿vale? Con este rango de aquí. ¿Qué más? Tenemos otro ratio que es el ratio del endeudamiento, que se le llama grado de dependencia. ¿Esto qué pone en relación? El pasivo, quiero decir, las deudas a largo plazo y las de corto plazo, y nuestro patrimonio neto. ¿Esto qué quiere decir? Este análisis que vamos a hacer aquí, esto es por cada euro de recursos propios, que son estos recursos propios, que son nuestro capital aportado por los socios, las reservas y los resultados de nuestro ejercicio, por cada euro que tenemos de recursos propios, ¿cuántos euros hemos usado de recursos ajenos? Ajenos son nuestras deudas, ¿vale? Se considera que lo ideal es estar con un valor inferior a 1, ¿vale? Que debamos menos de lo que nosotros tenemos, pero también se aceptaría un valor igual a 1. Sería muy justito, pero bueno. El siguiente ratio es complementario a este. Se trata de dar la vuelta a estos ratios de aquí. A estos datos que estamos analizando. El pasivo iría abajo y el neto iría arriba, ¿vale? Y se llama ratio de autonomía financiera o grado de, al revés que antes, en vez de dependencia, de independencia. Si antes el valor ideal era menor que 1, si lo que estamos haciendo es darle la vuelta a estos datos que tenemos aquí, lo ideal entonces es que tengamos un dato superior a 1. ¿Qué quiere decir? Que tengamos más recursos propios que las deudas que tenemos con el exterior, ¿vale? Lo ideal de todas maneras entre 0,8 y 1,5. Más o menos ahí estaríamos moviéndonos en lo ideal, ¿vale? Y por último, nos pueden preguntar por la calidad de la deuda. ¿Qué quiere decir? Poner en el numerador el pasivo corriente entre el pasivo total, que sería el no corriente y el corriente. ¿Esto qué es lo que está analizando? De cada euro que tenemos de deudas, tanto a largo como a corto, ¿cuánto supone el pasivo a corto plazo? El rango ideal entre 0,2 y 0,5. En este caso, el análisis que hay que hacer es que cuanto menor sea el valor de este ratio, mayor calidad tenemos de la deuda, ¿vale? Y con esto más o menos tendríamos hecho el análisis, ojo, solo el financiero. En un siguiente vídeo vamos a ver cómo hacemos el análisis económico, ¿vale? Pero el financiero, tanto a corto plazo, primero analizando el fondo de maniobra y estos 3 ratios, como el análisis financiero a largo plazo o de solvencia con estos 4 ratios, ¿vale? Con esto estaríamos.